Y nos vamos ahora hasta San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Una mención especial y 2 estatuillas, en este caso para el programa Pensar en Nada. Mención especial en el rubro Producción Integral para Diego López Peris. Y premio binacional Río de los Pájaros en los rubros, programa de interés general y columnista en géneros para Elena Soler. Felicitaciones. Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y bueno, vamos a dar comienzo a una mateada. Así que bueno, sí, yo me fui una escapada acá a la panadería enfrente, así que le mando un mensaje, un saludo al compañero panadero y trajimos acá un churro para amenizar la mateada. Bueno, en breve, en segundos nada más se va a estar conectando con nosotros nuestro invitado del día de hoy, que tiene que ver con las cosas de la vida, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos hablando de la actualidad, en el bloque de actualidad, de la inflación, de los problemas de la economía, de la nueva ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cuantas cuestiones que venimos tocando cada tanto acá en Pensar en Nada tiene que ver con los pequeños productores, los emprendedores, las pymes. Y bueno, y queríamos hablar con algún referente de estos espacios y vamos a estar hablando con Juan Scioli. Él es presidente de la Cámara Económica Sanmartinense, o sea, de la Federación de Cámaras de San Martín, y presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Así que, bueno, vamos a ver cómo está la situación de las pymes y, bueno, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Según la mirada de Juan. No sé, ¿te interesa el tema, Elena? Sí, claro que me interesa. Sobre todo, aparte, no sé si se le va a poder preguntar qué mirada tendrá también todo le vamos a preguntar, todo. De la cuestión económica, ¿no? De los cambios, del cambio de ministro, bueno, un poco también de los lineamientos de la política, ¿no? Porque esta disputa, entiendo yo, estas miradas diversas dentro de la coalición de gobierno, también deja sectores más contentos o sectores que en todo caso han tenido menos apoyo, ¿no? Yo me parece que es algún hilo histórico en relación a cuánto se sostiene o no la actividad económica de las pymes, ¿no? Que siempre dicen, bueno, las que dan trabajo son las pymes, las grandes empresas, los grandes conglomerados así empresariales en general tienen, no sé, una elevada automatización y pocos empleados, ¿no? Entonces, bueno, como por ahí, bueno, estas miradas, ¿no? El trabajo, la producción, poder intercambiar de todas estas cosas con Juan. Bueno, y ya lo tenemos en contacto, ya está enlazado con nuestro Meet, así que lo vamos a saludar. Buenos días, Juan, te saludamos de Pensar en Nada, Elena y Diego. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien? Buen día, Elena, buen día, Diego, ¿cómo andan ustedes? Hola, Juan, buen día, muchas gracias por este contacto. No, por favor, al contrario. ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos bien, sí, como un poquito como lejano, pero te escuchamos bien igual, está muy bien. Perfecto. Bueno, Juan, te presentábamos ahí como presidente de la Cámara Económica Sanmartinense y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, pero decíamos que la idea, la excusa de charlar hoy por primera vez, vamos a ver si charlamos más veces, porque está bueno, es bueno, preguntarte en tu carácter así de referente de todas estas entidades, ¿cómo ves la situación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en este contexto tan complejo desde lo económico, con cambio de ministro de Economía incluido? No sé, te escuchamos, ¿cuál es tu primera reflexión? Bueno, en primer lugar,
decir que no cabe duda que la Argentina venía en un proceso de crecimiento macroeconómico verdaderamente interesante, después de, por supuesto, las dos pandemias que se atravesaron, la pandemia amarilla de 4 años, donde desaparecieron 25.000 pymes, y posteriormente, obviamente, la pandemia del COVID-19. Veníamos en un crecimiento verdaderamente interesante. En el 2021 la Argentina tuvo un crecimiento macroeconómico del 10%, 10 y pico por ciento. Pero bueno, obviamente ese crecimiento macroeconómico no derramó en la microeconomía, es decir, en el bolsillo de los trabajadores, los jubilados, tanto de los activos como de los trabajadores activos como pasivos. Y, digamos, posteriormente, la guerra Ucrania-Rusia, obviamente volvió a complicar el escenario, pese a que podríamos leerlo en una primera instancia como una ventaja comparativa para la Argentina, desde el punto de vista que uno de los aumentos más importantes que se dieron a nivel global fue, entre otros, más allá de los combustibles también, el tema de los alimentos en general. Digamos, cifras récord de granos, aceites, harinas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lamentablemente, insisto, no se tradujo en un beneficio para las mayorías populares. Y en ese sentido, evidentemente, o va generando una situación compleja para los sectores fundamentalmente de la industria, de aquellos que dependemos del mercado interno. El mercado interno, sin ningún lugar a duda, es salario, y cuanto más deteriorado está el poder adquisitivo del salario, el impacto a las pymes verdaderamente se hace sentir, justamente porque somos mano de obra intensiva y dependemos necesariamente del mercado interno en un 95-96%. Un 4, un 5% es lo que las pymes llegan a exportar, de manera tal que, bueno, esto efectivamente, más tarde o más temprano, iba a impactar en la situación de las pymes. Por si fuera poco, el problema grave de la falta de dólares, que llevó a que se complique aún más. La economía argentina es una economía productiva desequilibrada. Dependemos de insumos difundidos del exterior, dependemos de tecnología y de bienes de capital, de manera tal que la falta de dólares está llevando a situaciones verdaderamente muy complicadas. Y por supuesto, los sectores del poder económico ven esta dificultad en el gobierno y están trabajando para generar una corrida desestabilizadora. Así que verdaderamente el escenario, si no se cambia el rumbo, el escenario es verdaderamente complicado. La tenemos muy complicada, lamentablemente, ¿no? Juan, no, clarísimo el primer pantallazo del diagnóstico. Cuando decís, dos cosas me quedaron. Por un lado, que se habían perdido 25.000 pymes, se habían desaparecido. Toda esa mano de obra, digamos, no fue reabsorbida. No es que ahora igual con este crecimiento esa pérdida de puestos de trabajo se recuperó o ya se recuperó. Mirá, se venía recuperando, es decir, las pymes a partir de la pandemia comenzaron a incorporar trabajadores, incorporar mano de obra. Pero bueno,
por supuesto que no se recuperó todo lo que se perdió. Claro. Hay que calcular que de las 25.000 pymes se perdieron no menos de 150.000 puestos de trabajo, no menos de 150.000 puestos de trabajo en esos 4 años, de manera tal que recuperarlos, sobre todo en un escenario global donde Industria 4.0, la robótica y obviamente la digitalización está llevando a que los puestos de trabajo evidentemente se acotan considerablemente. Empresas que tenían 100 trabajadores en el recambio tecnológico pasaron a tener 40, digamos, ¿no? Entonces, la generación de puestos de trabajo se ve efectivamente complicado y la recuperación de esos puestos de trabajo no es tan fácil, pese a que, según datos del INDEC, el desempleo hoy es de un 7%. Ahora, cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿quién tomó ese nivel de trabajadores? Y uno ve que aumentaron los monotributistas, todos sabemos, han aumentado los Rappi, los Globo, etcétera, etcétera. Digamos, hay toda una cantidad de monotributistas que ha crecido considerablemente. Así que si bien hubo recuperación, insisto, de trabajo, de empleo, la verdad que no alcanza a recuperar en su magnitud, porque la realidad pasa por el empleo digno, por el empleo con obra social, con vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que más está costando. Y obviamente, en un escenario como el que nos encontramos hoy, ahí se dificulta aún más, ¿no? Juan, vos decías esto del trabajo digno y yo me quedo pensando siempre acá en pensar en nada en nuestra casa de ideas. Por lo general también tratamos de pensar el universo de los más jóvenes y me parece que las generaciones más jóvenes no están como muy acostumbradas a tener contacto con esto de lo que nosotros hablamos, ¿no? Los más de 40 para arriba, en esto de lo que significa tener un trabajo digno, estable, con condiciones de obra social, de vacaciones, de aguinaldo. Están más acostumbrados a lo que es la flexibilización laboral, ¿no? A que te contraten por un tiempo, que te paguen cada tanto, a no tener asegurado el descanso. ¿Cómo es el universo, no sé si tenés ahí algunos números o algo, el universo de los más jóvenes como trabajadores dentro del mundo de las pymes? Bueno, mirá, vos fijate que normalmente, anualmente se incorporan al trabajo aproximadamente unas 200.000 personas. Estamos hablando de jóvenes que ya tienen edad de incorporarse al trabajo, ¿sí? Bueno, evidentemente hay una franja de 18 a 24 años que por arrancar, digamos, que les está costando incorporarse al trabajo. Ya no hablemos el que se quedó sin trabajo y tiene de 40 a 50 años, porque ese todavía tiene mayores dificultades, salvo aquellos que tienen alguna especialidad y que son evidentemente muy buscados, como, bueno, en esta revolución tecnológica, obviamente, los que tienen experiencia tecnológica suelen conseguir trabajo y están más cerca de los puestos de trabajo formales. Pero aquellos que no tienen formación, que no olvidemos que la Argentina desde la década de los 90 hacia acá, Menem destruyó las escuelas técnicas de manera tal que no hubo especialización
en determinadas ramas de la producción. Y la tecnología obviamente lo complicó aún más. Estamos en una situación verdaderamente compleja. Nosotros venimos charlando desde hace un tiempo con la CTA de los trabajadores y con la corriente federal, ver cómo avanzamos en un proceso de reducción de horas de trabajo que ya se está dando en algunos países del mundo, porque este es un problema global, no es un problema solo de la Argentina. Claro. Bueno, a la región hay que agregarle que somos el patio trasero, obviamente, de los Estados Unidos, que esto obviamente es un agravante, pero estamos trabajando y pensando cómo resolver esa problemática, ¿no? Bien. Y es un tema complejo en tanto y en cuanto, si no se segmenta, porque no es lo mismo lo que incide el costo laboral en una pyme que en una gran empresa. Por ejemplo, el costo laboral de una pyme sobre el precio de un producto es aproximadamente el 30%. Del 30 para arriba depende qué rama de la actividad. Mientras que en una gran empresa, en general no pasa del 5 o 6%. Por lo tanto, nosotros venimos charlando con los sindicatos, tanto de la corriente como de la CTA, ver de qué manera se segmenta entre pymes y grandes empresas. Una política que se debería hacer en todos los escenarios, porque realmente no hay peor inequidad que legislar igual para desiguales. Entonces, ¿cómo logramos generar una situación en la cual a las pymes se le dé determinado beneficio para poder avanzar en esa dirección, ¿no? Claro. Pero creo que es la única salida, no solo de la Argentina. Juan, hace un ratito dijiste que había que cambiar el rumbo un poco. Ahora esto que estás planteando, ¿no? La reducción de la jornada laboral sería una de las medidas, pero digo, por ahí me gustaría que profundizaras cuando decís habría que cambiar el rumbo, y no sé si querés decir algo, si tenés esperanza que con este cambio de la ministra algo del rumbo se cambie. Mirá, esperanzas tengo, en primer lugar, porque a Silvina Bataki la conocemos, la conozco, y verdaderamente es una economista heterodoxa, digamos, como primer elemento. Lo que sí me preocupa es que, evidentemente, en la situación en la que toma el Ministerio de Economía, es una situación verdaderamente muy compleja, a tal punto, y por eso es la corrida que hoy se está haciendo, ¿no? Una economía muy concentrada, una economía extranjerizada, verdaderamente tiene complejidades tremendas, atadas a una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y digo la del Fondo Monetario Internacional porque eso te impone condiciones. También la deuda es con el sector privado, digamos, ¿no? Hay deuda con los privados, pero tiene condiciones macroeconómicas muy complejas. De todos modos, creo que hay cuestiones que hay que ir resolviendo. Hoy, por ejemplo, ante la falta de dólares, las empresas pymes están en una situación límite, donde no se puede importar insumos para seguir aumentando la producción, y bueno, y por el otro lado, cuestiones que nos preocupan, digamos, como que se liberaron los dólares para las automotrices y para las empresas tecnológicas. Y uno podría decir, bueno, está bien porque en realidad las automotrices, por la exportación, yo digo,
las automotrices en realidad son filiales de casas matrices que están en el extranjero. No hay una fábrica de autos nacional, Claro, digamos. claro. Son terminales de casas matrices que están en el exterior. Digo, que utilicen sus dólares para traer insumos. Claro, Un poco lo que dijo Cristina, claro. hay que aplicarlo no solo a Techín, que por supuesto corresponde, pero también a las terminales de automotrices. No tiene justificativo cuando no tenés dólares, en vez de dárselo a quienes no tienen posibilidad de financiarse en el exterior, se lo dan a las automotrices. Ese me parece que es un paso negativo. Yo, el condicionamiento que hay con el fondo, evidentemente es muy, muy complejo. No sé si hay volumen político como para reformular el acuerdo con el fondo. Lo veo difícil porque obviamente estoy viendo que la Argentina, el problema grave que tiene la Argentina es que en términos políticos no hay una síntesis en términos políticos, no hay un rumbo a tal punto que obviamente estuvimos viendo en los últimos tiempos los desencuentros entre el presidente y la vicepresidenta, digamos, ahí hay un problema político que si no se resuelve arrastra todo lo demás, porque la economía es una consecuencia de la política, no es una cuestión que se maneja por sí sola, es consecuencia de un modelo político y de un proyecto político. Esperanzas en que Silvina Batakis dé un golpe de timón y comencemos en un proceso totalmente distinto, están, por ejemplo, yo te decía que nosotros dependemos del mercado interno y el mercado interno es salario, no hay ninguna otra cuestión, es salario. Si no hay salario, no hay mercado interno. Bueno, me parece que el salario universal y un aumento del salario por decreto habría que hacerlo en forma urgente. Si no, va a ser muy difícil. Juan, y te pregunto, Sí. no, con esto que venías diciendo, coincidimos, por lo menos de acá nos parece que es importante, pero ¿cómo lo ves el tema del, pues hablas del salario y hasta ahí estamos de acuerdo, pero es algo que venimos charlando acá también en nuestro programa. El tema es que si no hay una política también de control o de regulación o de fijación de precios, es como sube los salarios y en la vereda de enfrente te suben los precios. Entonces volvemos por la puja salarial y te vuelven a subir. ¿Cómo ves el tema ese? ¿Cómo se vino manejando? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué ves de algo concreto y real, ¿no? Que se pudiera hacer como para... porque si no es como es un sub y baja que siempre los salarios van detrás del aumento de precios, ¿no? Absolutamente. Digamos, si no hay una correspondencia entre precios y salarios, por ejemplo, las paritarias, se hace una paritaria, se define un determinado porcentaje de aumento salarial. Antes de que ese aumento salarial se aplique, los precios ya subieron con anterioridad, de manera tal que cuando llega todo ese aumento salarial a los bolsillos del trabajador, ya hubo una aspiradora que se lo llevó absolutamente todo. Y esto tiene que ver con el control de los formadores de precios. Yo creo que con los formadores de precios creo que está agotado totalmente la discusión. Ya no hay posibilidades de diálogo, de lograr consensos. Los formadores de precios solo piensan en la máxima renta. Les importa poco las consecuencias sociales que esto genera. Así que ellos avanzan. Yo digo, hay que aplicar
todas las leyes que se tienen a disposición, la ley de abastecimiento, la ley de defensa del consumidor, hay que aplicar la ley antimonopolio, la ley de góndolas que los hipermercados, la verdad que no le dan ni siquiera 5 de bolilla. Digo, hay mecanismos para tratar de controlar a los formadores de precios. Si no se controlan los formadores de precios, cualquier aumento salarial, evidentemente, y coincido totalmente, se lo llevan, pero antes de que ese aumento salarial llegue al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, etcétera. Entonces digo, ahí hay un desafío muy grande, porque vos tenés, mirá, no es solo el tema de los alimentos, son los insumos difundidos. El nivel de concentración es tan grande. Por ejemplo, hay empresas monopólicas que producen insumos en la Argentina, que lo venden en la Argentina a precios mayores del que lo exportan al exterior. Y te hablo del aluminio, te hablo de la chapa, etcétera, etcétera, los plásticos, etcétera, etcétera. De manera tal que hay que resolver esos problemas. La industria, las pymes, tenemos punta a punta en la cadena productiva, tenemos el insumo monopólico, pero también el punto de venta, las grandes superficies, que monopolizan también la comercialización y que son formadores también de precios. Entonces, hay que resolver este problema. El problema de la concentración de la economía es un problema muy serio. Fíjate vos, el presidente se reunió con Pagani. Sí. En el mismo momento que estaba reunido con Pagani, Arcor manda a los hipermercados una lista de precios de aumento del 10%. Es un chiste, digo. Sí. Pagani Pagani es el de titular Arcor. de Arcor, sí. Claro, sí. Por eso te digo, evidentemente el diálogo con esta gente está agotado. Claro. Hay que empezar a actuar. Por eso me parece que es interesante lo que estabas diciendo y lo que veníamos desarrollando acá también, ¿no? El tema de la discusión de que la política es la que tiene que orientar a la economía, ¿no? Y que hay que ponerse de acuerdo en cuál de los dos puertos conducen el proyecto, porque está claro que el diálogo, como decís vos, se agotó con determinados sectores porque son justamente los que de alguna manera llevan a que se dé esta pérdida de equilibrio en la economía. Se necesitan más controles, me parece, medidas más radicales o ejecutar estas leyes que un día podemos hacer también otros programas para que nos cuentes mejor, porque vos decías la ley de góndolas, la antimonopólica, por ahí uno la ha escuchado en medio de oído, pero estaría bueno profundizar un día sobre qué se tratan estas leyes que están, como decías vos, pero falta que se aplique, para que se apliquen, ¿no? Porque así como decías vos también que los formadores de precios, los insumos y la venta del sector pyme es monopólico, está claro que los pocos dólares, como también mencionabas al principio, si se lo dan a las automotrices, si se lo dan a los sectores que tienen empresas millonarias, ni que hablar que nosotros nos pasa o nos roza de costado el tema de la pauta, ¿no? Que el Estado siga manteniendo a los grandes medios de comunicación y no fortalezca serían el equivalente a las pymes, pero a los medios comunitarios, alternativos, también para fortalecer la voz de los pequeños productores de sentido, ¿no? De alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Yo te digo porque lo veo inclusive aquí en San Martín, los medios comunitarios, digamos, están galgueando, porque la verdad que están haciendo un esfuerzo tremendo y no tienen pauta, digamos. Es un problema serio. Bueno, pero esto tiene que ver con todo. La FIP
por ahí le está embargando una cuenta a una pyme y no va a buscar a los grandes evasores que fugaron miles y miles de millones de dólares. Y la verdad que los 100 fugadores en el cohete a la luna salieron con nombre y apellido y los montos que fugaron, no hay misterio. Los Panama Papers claramente definen quiénes son. Simplemente hay que ir a buscarlo. Pero para eso tenés que acumular poder político. Ahora, si no hay una síntesis política, si la política, en vez de un debate político, se generan discusiones, peleas, etcétera, etcétera, y no se busca una síntesis, sobre esto se montan los sectores del poder para generar desestabilización y optimizar al máximo y todo lo que puedan su ganancia, ¿no? Tal cual, su renta. Tal cual. Es un tema que hay que resolver. Yo creo que lo mejor que le puede ocurrir a la Argentina, más allá de Silvina Bataki, es que se genere un debate político hacia dónde vamos, qué queremos, y creo que esto se soluciona si hay por un lado un acuerdo político muy fuerte y una movilización popular que la acompañe. Me parece que son los elementos necesarios para poder encauzar los problemas económicos. Si no, no hay solución posible. Una persona no lo puede resolver. Lo tiene que resolver el conjunto de las mayorías populares. Tal cual. Bueno, Juan, un gustazo, un placer haber charlado con vos estos minutitos. Y si te parece, lo pausamos, lo dejamos para un próximo encuentro. Cómo no, con todo gusto, Diego. Un saludo y gracias por el llamado para Elena y para vos. Un abrazo grande. Un abrazo, un placer, Juan. Abrazo grande. Bueno, era Juan Scioli, presidente de la Cámara de Empresaria Sanmartiniana de San Martín y bueno, también uno de los referentes nacionales de las pymes. Cerramos acá, Elena, Natalia, si te parece, esta mateada del día de hoy. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Pensar en Nada.